Vamos a saludar ya en los próximos segundos a nuestro primer invitado del programa de hoy. Ya lo vemos en imagen, ahí está. El abogado Andrés Cruz, docente de la Universidad de Concepción y director analista también de la Corporación Cor Biobío. Andrés, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos por allá? Un gusto nuevamente estar con ustedes. El gusto es de nosotros también, Andrés, siempre cordial con TVU. A ver, ha sido una semana movida, obviamente marcada por el debate de este proyecto del retiro del 10% en las pensiones, que ha sido seguido con un interés no visto hace mucho tiempo por parte de todos los chilenos. Andrés, ¿cómo has visto tú este fenómeno? Creo que estamos viviendo un momento muy especial que responde a una circunstancia que va mucho más allá del mero debate del 10%. Creo que tiene un cariz simbólico detrás muy potente, porque creo que para aquellos que hemos tenido la posibilidad de tener acceso al proyecto, estamos contentos en que no es la mejor solución. Esto simplemente se trata del fracaso de haber enfrentado de manera colectiva un problema que es de todos. Finalmente volvemos a la circunstancia que cada uno tendrá que solucionar el sufrimiento que está padeciendo como consecuencia de esta crisis a través de sus propios medios, sus propios ahorros previsionales. Esto no obsta a que indudablemente se da dentro del contexto que estamos en una crisis política muy profunda que se viene arrastrando hace mucho tiempo y que afecta a uno de los pilares que son responsabilizados de un modelo desigual, es decir, de una suerte de financiamiento obligado a través del ahorro forzado a los trabajadores que permite tener una posibilidad de recursos a muy bajo precio por parte de las grandes empresas del país. Y, obviamente, y en un contexto como el que estamos viviendo, y frente a un gobierno que ha estado poco efectivo y ha sido simplemente a punta de tiras y aflojas que ha logrado dar a conocer de manera muy poco efectiva desde el punto de vista comunicacional las propuestas para que la ciudadanía logre enfrentar esta situación excepcional, es que obviamente para nadie podía resultar, Andrés, una suerte de misterio el resultado que se dio. Ahora, misterio en términos del resultado, porque obviamente esto de que se haya plegado parte de la derecha, inclusive la derecha más dura como son los representantes de la Unión Demócrata Independiente, aunque sea una fracción muy baja, pero que permitió el cumplimiento de los quórums respecto además de un proyecto de ley que técnicamente se inicia a través de una iniciativa que trata de eludir los derroteros que eventualmente pudiesen establecer quórum muy superiores, tratándose de aspectos de seguridad social, es lo que llama la atención. Creo que hay que estar muy atento. A mi juicio, esta es una de las grandes manifestaciones que hacen indispensable asumir que estamos en un momento constitucional desde la perspectiva de que se van a abrir las puertas. Es necesario, indispensable, básico para los efectos de perfeccionar nuestro sistema de convivencia democrática, el que se discuta una constitución y una constitución que pueda gestar medios para los efectos de poder resolver estos conflictos, en lugar de pensar en establecer órdenes, sino que es un medio que nos permita a nosotros, dentro de una dinámica de una sociedad pluralista, en la que todos son bienvenidos e invitados con sus perspectivas a proponer qué es lo que queremos hacia adelante, pueda sustentarlo y debatirlo. Eso no ha sido capaz de absorberlo el sistema constitucional actualmente vigente. Sí, pero eso es otra cosa. Ahí se necesita un cambio profundo. Y tenemos este proyecto puntual del 10%. En este panorama de cuestionamiento general al sistema de AFP, ¿este proyecto suma o resta? ¿O es más de lo mismo? No, yo creo que esto va a forzar una discusión que yo no estoy de acuerdo que no sea materia de discusión, porque efectivamente creo que parte del gran problema está derivado o es una consecuencia de la crisis constitucional política que estamos viviendo. Si tuviésemos vías o válvulas de salida a la conflictividad, porque aquí hay mucha devuelta de mano hacia el Poder Ejecutivo por parte de los propios congresales oficialistas que votaron en favor del proyecto. Y es eso a lo que nosotros tenemos que ceñirnos. Indudablemente que no es más de lo mismo,
Esto va a forzar apurar todos los proyectos de ley que debieron haberse tramitado hace mucho tiempo y que implican una indispensable reforma profunda al sistema previsional chileno. Ahora, esto sí implica que una modificación de estas características requiere de mayor reflexividad. Yo creo que aquí hay algo de pulsión o de interés en el fondo en socavar el modelo institucional aprovechando las circunstancias o el contexto que se está viviendo. Y eso eventualmente puede ser perjudicial, no solamente para las personas que puedan retirar sus ahorros, sino que también para otros. Es decir, yo no celebraría, como lo hicieron algunos sujetos, algunos representantes nuestros en el Parlamento, como si esto fuese un triunfo que pudiese dar lugar a la solución de todos los problemas que se nos vienen por delante. Creo que eso es poco serio. Se están generando expectativas que ni siquiera van a ser posibles de cumplir en el corto plazo, aunque se apruebe el proyecto. Y eso es complejo, tomando en consideración, insisto, el momento histórico que estamos viviendo. Pero es irresponsable entonces impulsar un proyecto que genera todavía mucha incertidumbre, porque la gente en la calle, el pulso ciudadano, la gente te descalifica. No, este periodista, ¿cómo dice eso? No, es que no me interesa lo que dice el experto, yo quiero mi plata y la quiero ahora. La gente no piensa en el futuro. ¿Cómo poder calibrar eso? Estamos cosechando lo que sembramos. Sembramos una sociedad individualista en extremo, en la que importa lo que me pase a mí y no al resto. Y simplemente ahora tratar de revertir los mismos que defienden con tanta fuerza el sistema individualista, tratan de retrucarlo y tratar de levantar argumentos de seguridad social, cuando es absurdo. La verdad, si usted me pregunta a mí si esto es irresponsable, creo que es necesario, más que hablar de responsabilidad, porque no hay otra alternativa. Estamos en una situación extrema, en la que no hay soluciones viables que puedan ser o satisfacer las necesidades de las personas. Ya hemos visto proliferaciones de ollas comunes, ya hemos visto la cesantía cómo se ha multiplicado, ya hemos visto cómo las empresas comienzan a quebrar una tras otra. Existe una responsabilidad por parte del mundo político de ofrecer algo que sea sustancialmente mucho más efectivo para los efectos de enfrentar lo que se nos viene encima. Lamentablemente, esa propuesta no está. Y frente a ese contexto excepcional, la verdad es que en lo que se está aduciendo ahora aparece como un requerimiento que obviamente las personas más desesperadas lo piden a gritos. ¿Y para ti ya es un hecho de que esto va a ser la puerta de entrada para después de inmediato o pronto presentar otro proyecto de ley e ir socavando el sistema de las AFP? Al parecer no hay otra salida. Yo creo que no hay vuelta atrás y que indudablemente esto, para empezar, partiendo por la AFP, si hubiese sido realmente responsable desde el momento que se hubiesen preocupado, no solamente porque están administrando un bien social, y eso es importante tomarlo en consideración, son empresas y tienen que preocuparse de su rentabilidad, muy bien, pero hace años que constataron que los niveles de tasas de reemplazo que podían hacer efectivo a través de las pensiones eran miserables. Y no se hizo nada para los efectos de denunciarlo, para los efectos de proponer efectivamente cambio, en lugar de mandar cartas a sus afiliados para los efectos de promover un sistema que a todas luces es injusto, porque no nació como un sistema previsional, sino como un sistema de capitalización. Debieron haber denunciado con fuerza justamente las circunstancias de los que se venía encima. Este sistema está acabado hace bastante tiempo, ya el Estado hace mucho tiempo ha tenido que invertir recursos para evitar su colapso. Por lo tanto, estamos simplemente sufriendo las consecuencias de obrar a paso de tortuga cuando los problemas hace mucho rato los venimos arrastrando con el objeto. ¿Y esto por qué? Porque justamente hay muchos que no quieren que esto se modifique. Hay mucho interés pecuniario comprometido. Y esto no solamente en el ámbito de la AFP. Las ISAPRES han pasado coladas cuando eventualmente esto también es algo que vamos a tener que abordar el día de mañana para evitar de que justamente nos veamos sorprendidos frente a situaciones que sabemos que requieren de profundas modificaciones, pero que no hemos tenido la voluntad para los efectos de abordar. Hay proyectos que tienen el apoyo de la gente y así lo reflejan encuestas, sondeos. Uno de esos es el del 10%, que el gobierno no respalda. Y, por ejemplo, está el proyecto de ley que prohibía los cortes de suministro, que el gobierno tampoco respalda. Es decir, el gobierno va en contra de la marea popular. ¿Eso es un error político?
del gobierno o no tiene otro margen por las personas que votaron por ellos? Yo creo que hay un problema de cómo se está planteando la dinámica de poder levantar oposición a los proyectos que se han sustentado. Indudablemente que existe una desconexión absoluta del mundo político que nos representa con el resto de la ciudadanía, pero esto se viene viviendo hace mucho tiempo y lo hemos dicho más de alguna vez y lo hemos conversado acá en este mismo programa, la circunstancia de estar padeciendo las consecuencias de la segregación. El hecho de que haya personas que nunca hayan padecido en su vida algún tipo de necesidades y que son los que actualmente están tomando decisiones para los efectos de enfrentar necesidades que desconocen absolutamente. No solamente desde el punto de vista del sufrimiento de la necesidad propiamente tal, sino que también del territorio en el cual van a implementar las políticas públicas. Es decir, hay una ignorancia, tal vez de buena fe, aquí no voy a asustar, pero hay una ignorancia del padecimiento y de cómo enfrentarlo desde el punto de vista de la persona y del lugar en la que se encuentra. Y eso obviamente implica políticas públicas tardías, poco efectivas y que parecen justamente ser poco empáticas. Pese a la motivación que pueda tener el individuo que ejerce el cargo político de pensar o creer de que técnicamente su solución es eficaz, cuando la solución o el grito de necesidad es sumamente fuerte y viene de personas que carecen de toda credibilidad. Aquí el problema de legitimidad es absoluto. Tal vez hubiese sido otro gobierno y el resultado hubiese sido el mismo. Es decir, frente a un modelo que carece de credibilidad, a un sistema político que carece de credibilidad y en particular a empresas como las AFP, que están total y completamente desprestigiadas, cualquier solución que vaya en contra de ellos va a ser bienvenida por la ciudadanía. ¿Cuánto influye en que le explotara la crisis al gobierno de Sebastián Piñera el estallido social y luego la pandemia, o tú crees que esto estaba escrito y que en algún momento iba a ocurrir esta decepción por las pensiones porque el resto de los gobiernos no hizo mucho por cambiar esto, pero en el gobierno reclaman de que la gente no le encuentra nada bueno, ni siquiera ven la opción de complementar las medidas que impulsa el gobierno con otras, sino que hay una especie de incredulidad total con lo que hace el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Es porque es un gobierno de derecha, Andrés Cruz? ¿O a cualquier gobierno le hubiese pasado, como dices tú? Yo creo que a cualquier gobierno le hubiese pasado, pero indudablemente que hubo tal cantidad de errores comunicacionales y de posiciones que fueron defendidas por parte de este gobierno antes del 18 de octubre, que fueron agudizando la crisis y que fueron atizando finalmente estos problemas que se venían arrastrando, como tú dices, hace muchísimo tiempo y que nadie ha querido abordar. De hecho, para nadie es un misterio que de manera transversal muchos de los que alguna vez ejercieron cargos políticos terminaron formando parte de los directorios de la AFP. Y obviamente esas influencias cruzadas implican que esta puerta giratoria, que también ocurrió con un miembro de este gobierno que actualmente está desempeñándose como gerente de la asociación de AFP, implica la realidad que estamos viviendo, que no es exclusiva de nuestro país. Hay un tremendo escritor que se llama Owen Jones, que escribe justamente un libro que se llama El Establishment y explica las mismas circunstancias y problemas que existen en Europa. Esto no es un problema de nosotros, es una dinámica sobre la cual estamos construyendo la sistemática política en Occidente. Y algo que nos tiene que llamar la atención. ¿Queda poco tiempo? ¿Está el riesgo latente de un nuevo estallido social? Sí. Y no sé si nuevo estallido social. Yo creo que simplemente manifestar la continuación del que ya estamos viviendo. El desborde, como lo denomina Eugenio Tironi, o el estallido social como más generalmente conocido, o simplemente vivir el momento constitucional. Yo creo que hay algo sumamente importante. No hay que tenerle miedo al conflicto. Sí a la violencia, indudablemente. Aquellos que nos pronunciamos sobre las vías institucionales para los efectos de lograr enfrentar estas transformaciones necesarias, tenemos que denunciar con convicción y fuerza todo acto de violencia, pero no cerrarle las puertas al conflicto, porque justamente del conflicto viene encaminado en el que se puedan confrontar adecuadamente ideas, podemos nosotros lograr acuerdos para los efectos de lograr salir adelante. Pero el acuerdo tiene que partir con un precedente, que es justamente las diferencias de opinión, es decir, los conflictos que puedan existir entre varios. Y para eso se hace indispensable y necesario cambiar la plataforma institucional que nos ofrece esta Constitución, que está establecida simplemente para imponer un orden.
no para aceptar la diferencia de opiniones. 30 segundos. ¿Se va a aprobar esto en el Senado? ¿Cuál es tu pálpito? La pregunta más difícil. Me parece complejo, ya. Pero así como están las cosas hasta el día de hoy, conforme a la opinión que han vertido, recuerden ustedes que se requieren, ¿cuánto? 2 votos adicionales para los efectos de lograr finalmente aprobar esta reforma. Creo que se está aprobando. Por lo menos la discusión en general. Recordemos que el trámite que tiene que seguir ahora en el Senado es el mismo de la Cámara de Diputados. Se va a aprobar en general y luego tendrá que hacerse la discusión en particular y determinar si existen los quórum respectivos. Sin perjuicio, no olvidemos que todavía quedan las posibilidades del veto presidencial y que puede forzar este veto a que se insista por parte del Congreso con las 2/3 partes, y esas 2/3 partes no están, y hasta ahí podría llegar el proyecto. Ahora, las consecuencias políticas de decidir sobre un veto o de remitir esto al Tribunal Constitucional, pueden ser muy, muy complejas, tomando en consideración lo que estamos viviendo. Vaya que difícil está el panorama, pero bueno, necesario el debate, hay que partir por ahí. Muchas gracias, Andrés, por este contacto. Ahí estaba Andrés Cruz, lo perdimos, pero alcanzamos a conversar completamente en el espacio que teníamos destinado para su análisis. Pausa y ya regresamos.